a preparar estos días. Pero bueno, simplemente como introducción, el encuentro de hoy principalmente es para que vayáis resolviendo. También tenía pensado hacer uno solo con los alumnos de hipnosis, que quizá lo haremos más enfocado a hipnosis, pero aquí podéis preguntar lo que queráis, tanto de hipnosis. Con la copita de vino, ¿eh? Con la copita de vino, por supuesto. En el encuentro de hoy podéis preguntar lo que queráis, tanto de hipnosis como de transgeneracional, como de la escuela, como de lo que queráis. Parece que la luz no me favorece mucho hoy, ¿no? Está un poquito oscuro. Tengo aquí las luces puestas, pero no. Bueno, pues se te ve bien, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Así es que ya sabéis, yo no suelo demorarme mucho. Ya han pasado 3 minutos de las 4. Si alguien tiene cualquier duda o cualquier propuesta o cualquier cuestión, adelante, es vuestro momento. Vale, pues mira, ya como tenemos el micro abierto, aprovecho, si os parece. Vale, mira, una de las dudas que traigo o que tengo es que se presenta en este momento mucho en mi entorno personas que tienen 2 fechas de nacimiento. Y es muy interesante porque incluida Antonio. Y es que como que ya tantas coincidencias, es como que tengo que poner un poco de atención a ello o algo que se me escapa de... Se me escapa, sí. O bueno, en este momento, bueno, pues es una inquietud de los dos. 2 fechas de nacimiento no hay casualidades, claro está. No. Sí, tanto como, por ejemplo, en mi caso, que es el que yo nací, pues se supone que en la frontera del día 31 y el 31 de marzo y el 1 de abril, que está ahí, me registraron el día 1, pero mi madre siempre ha dicho que he nacido el 31. Y luego también algunas se nos han acercado a nosotros que tienen incluso más días de diferencia. O sea, que a lo mejor han nacido el 1 y les han registrado el 4. Por ejemplo. Vale. Entonces, la información que viene y que parece que viene a nuestro momento de ahora, tampoco lo veo casual. Porque no es casual. No es casual. Tampoco es muy significativo cuando hay pocos días, ¿eh? Tampoco es muy significativo, aunque siempre tendrá su significado oculto. Pero tampoco es muy significativo en transgeneracional. Es mucho más significativo, por ejemplo, cuando nace una persona hoy y se le registra el año que viene. O cuando se supone que ha nacido una persona en febrero, pero siempre se dice que nació en abril, 2 meses después, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar muchas historias de mujeres, esto es muy común en transgeneracional en aquella época, de mujeres que ya se casaron embarazadas y con esto lo que están intentando ocultar es que se casaron embarazadas y dan una fecha que sacando cálculos entre dentro del matrimonio, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Entonces hablamos de un secreto. Y cuando vas a consultar con esta mujer, que ya son mujeres, pues suelen ser más mayores o de cierta edad, pues lo tienen como el secreto de su vida, ¿no? ¡Ay, si esto no lo sabía nadie! Pero es siempre, normalmente siempre suele ser el motivo por el que se prorrogan varios meses las fechas o incluso a veces un año, o se prorrogaban antiguamente. Hoy en día, cuando alguien nace el 31 y bueno, y a lo mejor está registrado el 1, pues este es el caso de Antonio, creo, ¿no? Sí. A lo mejor está registrado el 1, pues puede ser que se haya celebrado toda la vida el 31 y tu registro sea del 1, pero a lo mejor, no lo sé, a lo mejor para tu madre era importante que se celebrara el día que tú naciste, aunque se registrara un día después. No, hemos celebrado siempre el día del registro. Pero sí que es significativo porque nunca nos habían dicho que tú hubieras nacido el día 1 como a los últimos días de el 31 de que se muriera tu madre. Sí, como que quería que se quedara registrado en nuestra mente, en nuestro comentario, que Antonio no era el día 1, sino que era el 31. Claro, pero cuando una persona tiene intención de que quede muy claro algo, es porque para ella es importante. Esto es porque para tu madre era importante. Normalmente para una madre suele ser bastante importante el día del nacimiento de mis hijos, aunque esté registrado otro día.
Entonces, si os lo comentó, es porque para ella era importante que quedara muy claro. Para ella. En este caso no parece que haya, no parece, no lo sé, que haya ningún mensaje oculto que sea mucho más significativo. Pero sí que es que para ella era importante que quedara claro. Por otro lado, si están apareciendo fechas de este tipo, a veces os están apareciendo a los dos, ¿no? Sí. Vale, a veces puede estar dándote el mensaje de que de Antonio en este caso, que es el que tiene claro que se celebró un día, pero nació otro, o siempre se ha celebrado un día, hoy un día de registro, pero nació otro. El mensaje puede ser, para tu madre es importante y ella sufrió por esto, aunque a lo mejor no alcancemos a ver una gran importancia, una gran significación, pero para ella es importante. ¿Tu madre entiendo que falleció, Antonio? Sí, en 2015. Vale. ¿Él? En 2015. 2015. Pues si ella, uno de sus últimos mensajes que dejó era este, es que para ella fue muy importante y tal vez por algún motivo sufrió por ella, aunque no sepamos la historia entera, pero tal vez en algún momento, sobre todo cuando tú eras más pequeñito, ya intentó que se celebrara el 31, pero tal vez nadie le hizo mucho caso o alguien le dijo que daba igual, que no tenía importancia, porque la verdad es que si lo miras racionalmente, pues bueno, qué más da un día que otro. Pero si lo miras emocionalmente, esto para tu madre era muy importante. Entonces, yo sé que tú lo tienes en cuenta porque fue una de las cosas que dijo poco antes o meses antes de morir. Pero si por algún sentido te mueve cualquier cuestión interna o estás inquieto ante algo, pues siempre puedes hacer cualquier acto simbólico, acercarte al cementerio, escribirle una carta a mamá y decirle, mamá, por fin he comprendido o ya comprendí cuando me dijiste lo importantísimo que esto era para ti. No te preocupes, que aunque un día no sea nada significativo, yo entiendo que para ti esto es importantísimo. Es una forma de gestionar esas emociones. Entonces lo celebre el día que lo celebre, yo tengo muy, muy claro cuándo nací y el día que me dijiste tú que había nacido, por ejemplo. Y luego a nivel inmaculada puede ser que el mensaje, puede ser, no lo sé, porque los árboles muchas veces son espejo. No creo que sea, porque es muy poco probable, ¿no? Pero puede ser que el mensaje sea que tal vez tú también naciste en una fecha diferente o alguien por tu rama, por tu árbol, nació un día antes, nació un día después del registrado, porque normalmente cuando esto se da en una rama del árbol, se da en la otra rama del árbol también. Entonces, tal vez, tampoco hay que obsesionarse con esto, lo digo porque suele ocurrir con mucha frecuencia. Pero a lo mejor investigas un poquito y descubres que hay alguien o que para alguna persona del árbol, normalmente mujeres en estos casos, por lo que sea, las mujeres le dan más importancia significativa y emocional a esto, y bueno, por lo que sea, por muchos motivos. Entonces, tal vez, solo tal vez, conforme vayas investigando más el árbol, a lo mejor descubres que hay alguien registrado un día y nació 2 días antes, o nació un día después, o cualquier cuestión así de este tipo. No lo sé. Lo sorprendente sería porque los árboles son muy caprichosos y cuando este tipo de mensajes llegan y somos personas conscientes y estamos atentos, pues nos pueden llevar a este tipo de mensajes. Lo sorprendente sería que encontraras a alguien con un desfase mayor aún, que no fueran 2 o 3 días de fechas. Pero la mayoría de árboles, si se da por la rama de tu pareja, se da por la rama de tuya también, muchísimas veces este tipo de cuestiones. Entonces, así a priori esto aparenta que son los mensajes que está lanzando, que aparezcan constantemente fechas de este tipo. Y el hecho, por ejemplo, porque es otro caso también, que alguien que ha nacido en el barco era una persona que iba de la península a Ceuta o a Melilla, no sé, a Tetuán, y nació en el barco. Entonces en el barco es como que nació el día 13, pero claro, le han registrado el día 14. Claro. Y el hombre, cuando nos lo dijo, dice, pues, ostras, es que a mí me pasa esto. Digo, pues mira, da la casualidad o la no casualidad de que a mí me pasa lo mismo, pero no iba en un barco. Y entonces se quedó el hombre ya diciendo, ostras, ¿y esto cómo es? Y claro, nos llamó la atención también. Se quedó un poco mosqueado, Sí. Bueno, lo normal es que se acerquen a nosotros personas que resuenen con nosotros. Tal vez una sugerencia que yo le podría hacer a esta persona, si ella quisiera, a este hombre, sería, ¿tu madre te ha dicho esto alguna vez?
¿Qué opina ella sobre esto? Porque es el mensaje que hay más o menos en ti. ¿Qué opina ella sobre esto? ¿Está contenta? ¿Qué día celebras tu cumpleaños, no? Porque si esto llega a ti y al hombre le llega a generar cierto mojeo, cierta preocupación, es porque hay algo que se mueve a nivel emocional. Y tal vez el reflejo sea un reflejo perfecto de que su propia madre sufre o ha sufrido por esto también a nivel emocional. Tal vez sea eso. Si tienes contacto con él, sería muy interesante hacerle este tipo de preguntas. Sí, pues se lo haré porque, vamos, no es que tenga un contacto tal, pero tengo contacto, puedo tenerlo también. Sí. Es que estas cosas que a lo mejor a nivel lógico decimos, pues qué más da un día que otro. Y cuando empiezas a preguntar a las personas cómo lo vivieron en su momento, qué pasó, si se sintieron escuchadas, si fue importante para ellas, por qué en el registro pone un día después y no un día antes, porque esto también, aunque vayas un día después al registro, tú vas a decir el día que nació la persona, qué ha pasado ahí. Antiguamente había funcionarios, pues yo qué sé, pues igual le tocó una persona que dijo, pues hoy es día 1 y yo pongo día 1, no lo sé, ¿eh? Pero siempre hay una historia detrás de todo esto. Y es una historia en la que tu madre, en este caso, por algún motivo, no pudo, no se quedó a gusto con este tema. No se quedó a gusto del todo porque para ella tu cumpleaños era el día 31. Entonces, las personas que se acerquen a ti, pregúntales por qué están un día después, un día antes y cómo lo vivió su madre y todo eso, porque es posible que estén resonando en este aspecto. Que no es un mal de morir, pero oye, si la mujer lo ha sufrido, el sufrimiento es libre, a lo mejor es un gran pesar para ella. Claro. Claro, ahora según estás así comentando, tiene su lógica porque quien en un momento daba el registro no es la madre porque no puede ir, sino que es el padre el que lo pone. Y entonces, claro, el padre tampoco ve que pueda ser un trauma, un problema el ponerle un día u otro, pero sí para la madre. Claro, es que suele ocurrir en este tipo de casos, suele ocurrir que no es un problema para el padre, pero sí para la madre, cuando vamos, porque era muy común antes que el que fuera al registro fuera el padre a registrar todos estos temas. Y siempre había jaleo. Yo conozco un hombre que quedó de acuerdo con su mujer en que le iban a llamar a su hijo David. Y él llegó allí y se empeñó en que su hijo tenía que tener su nombre, que él se llamaba Luis. Y volvió del registro con el libro de familia y en vez de poner David ponía Luis David. Y su mujer le dijo, pero no hemos acordado que se iba a llamar David. Y ahí se generó pues un conflicto entre ellos. Entonces es muy probable que tu madre tuviera un conflicto con tu padre o lo hubiera sentado muy, muy, muy mal, como un jarro de agua fría, se hubiera quedado en shock y dijera, pero vamos a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Y a lo mejor se le hubiera reprimido un enfado muy grande, hubiera quedado reprimido. Es que las emociones son libres y cualquier situación puede dar lugar a una represión grande. Y hay muchos casos de esos, de los nombres cambiados por los padres. Bueno, y una de las preguntas que tengo también basa en esto, pero bueno, no me quiero desviar mucho de esta pregunta porque de esta pregunta me lleva a otra. Porque, claro, Antonio, su padre, su padre se llama igual que Antonio, igual. Pero con los dos apellidos. Con los dos apellidos, inclusive. Entonces, puede haber incluso no un mensaje ahí de secreto, sino que sí que en un momento dado, a la hora de la cábala, a él le vienen dos tareas diferentes, le viene estructura diferente, claro. Él está en dos sillas y más sentado, o sea, claro. Es como que su papá, que es el que le pone la fecha, dice, no, es que quiero que me cures mi árbol. Sí. Y como que la mamá dice, no, quiero que me atiendas a mí. Claro, quítale todos los comos, es que es así. Ay, excusa, sí. Claro, sí. No, quiero decir que en vez de dejarlo como si fuera, vamos a dejarlo como certeza, porque a nivel transgeneracional es así, vamos a ver. Sí. Cuando uno tiene solamente el nombre de un familiar, un padre, una madre, un tío, quien sea, va a tener inconscientemente, todo el inconsciente familiar está focalizado en que su misión es cumplir ciertas cosas que esa persona quería cumplir o no cumplió, o incluso las que ya estaba cumpliendo. Entonces uno va a vivir, si es muy consciente y se va observando y se va trabajando internamente
y estudia todos estos temas de cábala o estudia el sistema familiar, etcétera, se va a dar cuenta de que en muchos aspectos de su vida las decisiones que está tomando es como si fuera esa otra persona. O está decidiendo, o tiene la sensación a veces de que le toca en determinados aspectos de la vida decidir de determinada manera, cosas que en el fondo no quiere o que la vida le lleva a enfocarse en ese tipo de cosas. Y es porque todos estamos muy influenciados por la historia de uno o varios familiares, todos. En este caso lo normal es que, teniendo el nombre y los dos apellidos, lo normal es que, no lo sé, me lo confirmarás tú ahora, Antonio, pero lo normal es que a lo largo de tu vida hayas sentido en ocasiones la sensación de que en lugar de hacer lo que tú querías o en algunos aspectos, te tocaba hacer lo que tu padre no hizo o lo que él hubiera hecho o lo que realmente tocaba en ese momento. Esto es muy normal. Esto nos pasa a todos. Lo que pasa es que la diferencia está entre si nos damos cuenta o no nos damos cuenta de ello, claro. Y por otro lado, algunas de esas cuestiones serían cuestiones con las que tu madre no conciliaría o no estaba de acuerdo. Entonces puede que te enfrentara de algún modo o a ti te generara también algún conflicto a la hora de llevarlas a cabo. Aurelio, con respecto... Podéis aportar lo que queráis, ¿eh? También, seguro que vuestras aportaciones ayudan también a lo que pregunten los demás. Adelante, Nancy. Aurelio, con respecto a los nombres, ¿de qué forma pudiera uno buscarle una resolución al tema? Yo en mi familia, mi papá se llamaba Eugenio, mi hermano Eugenio, y Eugenio le colocó el nombre a su hijo de Eugenio, primer nombre y segundo nombre. Sí. Y yo, en mi relación de pareja actual y con la que tengo mis hijos, le coloqué el primer y el segundo nombre a mi hijo del papá. Entonces yo sé que allí hay un algo, porque vengo trabajando, como en alguna oportunidad te lo escribí, vengo trabajando los problemas familiares porque prácticamente siento y he podido observar que le he endosado a mi hijo parte de la historia familiar de su papá. Quisiera como especie de una resolución para aminorar esa carga que le endosé a mi hijo al nacer. Vale. Pues aquí de este caso concreto, porque al final lo que tenemos que mirar son casos concretos, tienes que mirar cómo reconciliarte con ese papá. O sea, ¿tú cómo te llevas con el papá de tu hijo? En algún momento me llevé, no me llevé mal, porque eso es mentira. Decirte para mi personalidad que en algún momento me llevé mal es mentirte porque lo hubiese dejado. Pero sí tuve que buscar ayuda terapéutica. ¿Qué edad tiene tu hijo? 32 años. Entonces esto ya tendría que trabajarlo él. Es que parece que él, más que repetir algo tuyo, porque tú además te lo estás trabajando y sí que estás liberando y reconciliándote con muchas Exacto. cosas. Parece que más que ser trabajo tuyo o que más que venir directamente de ti, viene de su padre por el nombre. ¿Vale? Ok. Vale. O sea, esa deducción la tomas por la cuestión del nombre. Sí, porque es doble directo. Entonces va a desarrollar sus programas, va a desarrollar su forma de estar en el mundo. Pero doble directo trabajo... y único varón de su sistema familiar. Claro, pero es un trabajo por la edad que tiene ya tu hijo que es él quien lo tiene que hacer, no puedes hacerlo tú, ¿eh? Tú puedes él está dispuesto, lo está trabajando con movimientos sistémicos, me comentó por allí. Bien. Porque yo no los obligo, a mis dos hijos no los obligo a nada. Muy bien, además ahí en Venezuela tenéis ahora muchas constelaciones y todo esto, ¿no? De hecho, yo soy constelador familiar y te hago esa pregunta porque yo no obligo, o sea, si algo aprendí en estas nuevas terapias es que yo no puedo obligar a nadie a hacer algo con lo que no está de acuerdo, y me comentó mi hijo que para dejar a su primera pareja tuvo que hacer un movimiento sistémico con alguien, ni siquiera le pregunté. Pues y me dijo que logró. Lo único, o lo que es verdad que no tienes que obligar a nadie, eso está muy bien, eso es de ser muy profesional y no es fácil, más siendo madre, porque cuando ves a tus hijos te dan ganas de darles una colleja a veces. Es así. Pero hay que dejarlos vivir. Y esto, por ejemplo, Carl Gustav Jung contaba en uno de sus libros que sus hijos, lo voy a explicar con mis palabras, estaban muy dormidos, no entendían nada de lo que hacía su padre. Su padre no podía hacer nada para que espabilaran de alguna manera. Y él aprendió a respetar a sus hijos, su proceso, y que vivieran lo que tuvieran que vivir y como lo tuvieran que vivir. Algo muy bueno que puedes hacer, Nancy, es cuando él te diga o salga el tema, pues yo he hecho un movimiento sistémico y me ha venido muy bien.
afianzarlo. Muy bien, hijo, eso es lo que tienes que hacer. Yo he hecho por lo menos 30. Si ves que te hace falta alguno más, es como medio empujándolo, medio animándolo, pero sin que se note mucho que eres tú la que está interviniendo en su proceso, que al final no intervienes, ¿no? Pero sí afianzar las cosas que haga hacia su sanación. Pues muy bien, si te hace falta hacer alguno más, adelante, que a mí me han venido muy bien y los movimientos sistémicos producen cambios muy buenos. O preguntarle, interesarte mucho por ese tema. ¿Y qué movimiento has notado? ¿Y cómo te has sentido después? ¿Y qué te ha parecido? Esas cosas que está haciendo para mejorar, hablarlas. Él me dice que para él, para su percepción, él dice que tiene un proceso que resolver con mi mamá. Bueno, es que su percepción. Y entonces me dice, mi abuela, mi abuelo le fue muy infiel y mi abuela sufrió muchísimo. Tal vez yo, estoy librando lo que tú no fuiste capaz de hacer con mi papá, de pelearle, ni recriminarle, ni nada, porque tú eras sumamente independiente. Mi abuela fue de otra época donde sufrió, lloró muchísimo, y entonces a lo mejor yo tenga que compensar eso, mamá. Fue lo único que me dijo. Es probable. Si esa es su percepción es sagrada. Yo se la respeto. Es sagrada y es inequívoca. Si él ve el mundo de esa manera, es así. Lo digo porque a veces nos dice alguien, no, es que yo soy una persona muy tranquila. Un ejemplo tonto. Y tú la ves súper nerviosa y le dices, sí, tranquilo, vas a ser tú tranquilo, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Cuando uno tiene una percepción de sí mismo y del entorno determinado y no te está preguntando nada más, esa percepción es sagrada. Y además, respecto a lo que está viviendo, para mí tiene mucho sentido. ¿La fecha de nacimiento de tu madre la recuerdas? Sí, el 2 de septiembre de 1948. ¿Y de tu hijo? El 30 de julio del 1990. A ver, 30 de julio. Vale, no. Bueno, por fecha era por ver si había relación por fecha directa, pero no tiene por qué haber relación por fecha directa, sino simplemente por la forma en la que se está equilibrando el árbol o el sistema. Yo creo que él va por buen camino. Porque fíjate, entonces si tiene que ver por fecha directa, mi mamá nació el 2 de septiembre, mi papá nació el 6 de septiembre y yo nací el 11 de septiembre. Claro. Claro, es una historia que yo para mí que viene más por la parte del padre, pero sí que puede ser que esté manifestando el mismo programa del padre en polaridad opuesta, ¿no? O sea, si el padre fue desleal, como tú lo has llamado, que me parece una palabra súper apropiada, pues el hijo va a ser muy, muy leal, ¿no? Va a ser muy leal y entonces... Así, él dice que no quiere hacerle a ninguna mujer lo que él vio que me hicieron a mí. Perfecto. Eso es lo que dice él. El programa que lleva es el del padre, pero también lleva la historia, también lleva a través de ti la historia que ha vivido de pequeñito. Entonces él ha llegado a su propia conclusión y su conclusión es a nivel, hay una parte más consciente y otra más inconsciente, pero su conclusión es ser infiel a cualquiera de mis parejas genera un sufrimiento. No lo voy a hacer. Claro, pero él está en polaridad opuesta a su papá, porque si no te he entendido mal, son ellas las que acaban la relación con él. ¿Es así? Sí, claro. Sí, son ellas las que acaban la relación con él. Digamos que hay progreso, porque ya no es un miembro de la familia generando daño a los demás o generando sufrimiento. Tienes toda la razón. Pero se ha ido a una polaridad opuesta. Entonces eso sí que, según vaya tomando conciencia, tiene que equilibrarlo un poquito y romperá el programa al equilibrarlo con cualquier otro movimiento sistémico que haga. Okay. Y al romper el programa dejarán de venirle mujeres que lo dejen.